Ok. Entonces todos les tienen que dar admit a, a la grabación, ¿no? Que si aceptan que se grabe, que se graben. Y bueno, ok. Entonces, pues déjenme, bueno, todos estamos aquí porque están interesados en la teoría de grupos, ¿no? Bueno, por lo menos, y hay tanto matemáticos como físicos. Entonces, antes de empezar con la cuestión técnica, bueno, con los detalles técnicos del curso de cómo va a ser, cómo vamos a evaluar, etcétera, etcétera. Entonces, déjenme darles una pequeña presentación de qué va la teoría de grupos, así en unos cuantos minutos, ¿sí? En unos 10, 15 minutos. Ok, entonces déjenme, les comparto pantalla. Entonces, todos ya están viendo la presentación que les estoy enseñando, ¿no? Sí, sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces, como, pues en este curso, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar la teoría de grupos, ¿no? Entonces, quizás muchos ya saben qué son los grupos, quizás algunos no. De hecho, desde álgebra lineal desde geometría analítica han estudiado ciertos grupos, aunque no les han dicho, por ese nombre quizá. Pero bueno, entonces, ¿de, ¿de qué trata este curso más o menos? Les voy a dar una vaga idea de qué es de lo que trata este curso, ¿no? Entonces, pues como dice aquí, vamos a estudiar la teoría de grupos, ¿no? A ver, déjenme, a ver, vamos a estudiar la teoría de grupos, ok. Entonces, bueno, entonces, la teoría de grupos, así a grandes rasgos, fue desarrollada por varios matemáticos. Entonces, dentro de ellos, permítanme, a ver, dentro de los matemáticos que desarrollaron la teoría de grupos está Abel, Niels Henry Abel, matemático noruego, Cauchy, ¿sí? Matemático francés, y también está, bueno, Galois, ¿no? Pero lo voy a mencionar un poco más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es un grupo? O sea, ahorita les voy a dar una idea vaga, rápido, de qué es lo que vamos a hacer en el curso, ¿no? Entonces, ¿qué es un grupo? Así, a grandes rasgos. Entonces, de forma informal, uno puede pensar que estudiar grupos es estudiar simetrías. Entonces, ese feeling es lo que queda después de estudiar ya toda la formalidad de la teoría de grupos y ver un poco más allá de la formalidad, ¿no? Entonces, estudiar grupos en realidad se puede pensar así vagamente como estudiar simetrías, ¿sí? Entonces, para dar un bosquejo de por qué es esto cierto, ¿sí? Déjenme empezar con ciertas simetrías conocidas. Por ejemplo, empezamos con un triángulo isósceles, ¿sí? Entonces tenemos un triángulo isósceles, este lado es igual a este lado, ¿sí? Y numero los vértices como el 1, 2 y 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes saben que este triángulo isósceles tiene una simetría, ¿no? Que es la simetría de reflejar por la línea que pasa a través del vértice 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes reflejan a través de la línea que pasa por el vértice 1, ¿qué es lo que pasa? Pues el vértice 1 va a dar al vértice 1, el vértice 2 va a dar bueno, el vértice 2, perdón, el vértice 2 va a dar ahora a este lugar, que es el lugar 3, ¿sí? Y el vértice 3 ahora va a dar al lugar 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues tenemos esta información que me da la simetría de reflejar a través de la línea que pasa por el vértice 1. Y eso, pues lo puedo, entonces, ¿qué es lo que tengo? El 1 va a dar al 1, el 2 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 2, ¿no? Entonces, eso lo puedo hacer en este siguiente arreglo, ¿no? Que el 1 va a dar al 1, el 2 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 2, ¿no? ¿Sí? Y entonces, que en realidad, ¿qué es lo que tenemos? En realidad lo que tenemos es una función biyectiva del conjunto con 3 elementos, 1, 2, 3, el conjunto de 3 elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos una función biyectiva de este conjunto en este conjunto, y eso lo que quiere decir es que eso es una permutación, ¿sí? Ok.
Entonces también tenemos la simetría trivial, ¿no? La simetría trivial, que es la que no le hace nada a la figura, que al 1 lo deja, al 1 lo manda al 1, al 2 lo manda al 2 y al 3 lo manda al 3, ¿no? Sí, entonces también tengo esta permutación, ¿sí? Entonces, el grupo de, bueno, las simetrías de mi triángulo isósceles, pues las puedo codificar con dos arreglitos, ¿no? La simetría que no le hace nada y esta simetría, ¿no? ¿Sí? Que son permutaciones. Ahora, ¿qué son? Ahora estudiamos un poquito las simetrías de un triángulo equilátero, ¿sí? Ahí es un poco más complicado, ¿no? Pero no tanto, ¿por qué? Pues ahora también, si considero un triángulo equilátero, ¿sí? Y pongo los vértices 1, 2 y 3. Entonces tengo la simetría que es reflejar por la recta que pasa a través del vértice 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo hago esa simetría, ¿qué es lo que pasa? El vértice 1 va a dar al lugar 1, el vértice 2 va a dar al lugar donde estaba el 3, y el vértice 3 va a dar al lugar donde estaba el 2, ¿no? Entonces eso lo puedo codificar otra vez en un arreglito. El 1 va a dar al 1, el 2 va a dar al 3, 2 va a dar al 3, y el 3 va a dar al 2, ¿no? El 3 va a dar al 2. Ahí está. Entonces tengo esa reflexión a través de la línea que pasa por el vértice 1. Tengo otra reflexión, ¿no? Porque como es un triángulo equilátero, puedo también reflejar a través de la línea que pasa por el vértice 2. ¿Sí? Tengo esta. ¿Sí? Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? En este caso, ¿qué es lo que pasa? El 2 queda fijo ahora, ¿no? El 2 va a dar al 2 y lo codifico en este arreglo. 2 va a dar al 2. Y luego, ¿qué es lo que pasa? El 1 va a dar al 3, ¿no? Sí, el 1 va a dar al 3, ¿sí? Y el 3, pues va a dar al 2. Perdón, el 3, sí, el 3 va a dar al 1, ¿sí? Entonces, o sea, estoy intercambiando, el 1 va a dar al 3, el 3 va a dar al 1 y el 2 va a dar al 2, ¿no? Y aquí tengo este arreglito, ¿no? Esa es la reflexión a través de la recta que pasa por L2. Y tengo otra reflexión, ¿no? Ahora, la reflexión a través de la recta que pasa por el vértice 3, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? El 3 queda fijo. El 3 queda fijo y lo que me está haciendo es intercambiando el 1 y el 2, ¿no? Sí, el 1 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 1, ¿sí? Entonces las reflexiones por las rectas correspondientes me dan estos arreglitos, ¿sí? Que como acabo de decir son permutaciones del conjunto con 3 elementos, ¿sí? Luego, pues tengo otras, ¿no? Tengo otras 3 que me faltan, que es, si yo tengo aquí, por ejemplo, si aquí pongo el origen, y entonces todavía tengo una simetría más, ¿no? De aquí tengo un ángulo de 120 grados, ¿sí? Entonces, si yo pongo un alfiler aquí y pego mi figurita y la roto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, el 1 va a dar al lugar cuando yo roto esta figura a 120 grados, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues todo esto se va a girar, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces el 1 va a dar al lugar el 1 va a dar al 2, ¿no? ¿Sí? El 1 va a dar donde estaba el 2. El 2 va a dar al lugar donde estaba el 3, ¿sí? Y el 3 va a dar al lugar donde estaba el 1, ¿sí? Ahí está. Pues esa es la permutación que yo tengo. De forma parecida, tengo la rotación de 240 grados, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Cuando yo roto esta figura a 240 grados, el 1 va a dar hasta el 3, ¿no? ¿Qué es esto? El 2 va a dar hasta el 1, ¿qué es esto? Y el 3 va a dar hasta el 2, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, y lo que tengo es este triangulito y toda esa información la puedo codificar en este arreglito, ¿no? ¿Sí? Y bueno, me falta una que es la rotación por 360 grados, ¿no? La rotación por 360 grados pues es lo mismo que no hacer nada. ¿Sí? El 1 al 2 al 2 y el 3 al 3. ¿Sí? Ok. Y entonces, con este tipo de arreglitos, en este caso me salieron 6 arreglitos, puedo codificar todas las simetrías de mi triángulo equilátero. ¿Sí?
Y entonces, pues ya hicimos el triángulo isósceles, ya hicimos un triángulo equilátero. Entonces uno podría hacer la del cuadrado, la del pentágono, la del hexágono, ¿sí? Entonces, uno, cuando tiene un polígono regular de n lados, uno se pregunta por cuáles son las simetrías del polígono regular de n lados, ¿sí? Y resulta ser que en este curso, pues vamos a ver eso. Vamos a ver quiénes son las simetrías de este polígono regular de n lados. Lo vamos a ver en abstracto y después vamos a ver qué exactamente son las simetrías y esos son los que se le llaman grupos diédricos. Los grupos diédricos son exactamente los grupos de simetría de los polígonos regulares de n lados. Lo vamos a ver, ¿sí? Ok, ¿dudas hasta acá? Ok, y entonces, lo que les estoy diciendo desde con que inicié esta plática fue que estudiar grupos es estudiar más o menos simetrías, ¿no? Digamos, aquí se ve claramente, pero también podemos estudiar, bueno, y resulta ser que todas estas simetrías en realidad se pueden ver como ciertos subgrupos del grupo de permutaciones. Por eso es que en este curso, con lo primero que vamos a estudiar, vamos a empezar la teoría, va a ser con estudiar permutaciones. Es decir, vamos a empezar el curso estudiando arreglitos de esta forma, ¿sí? Y bueno, y tampoco es sorprendente que estudiemos el curso, que empecemos el curso estudiando arreglos de esta forma, porque en realidad la teoría de grupos inició estudiando arreglos de esta forma. Es decir, la teoría de grupos inició con los grupos de permutaciones, ¿sí? Con los grupos de permutaciones le salieron naturalmente a Cauchy, a Galois y a Abel, ¿sí? Entonces, la abstracción que ustedes conocen, que la veremos en el curso, la abstracción de qué es un grupo de forma formal, todavía no existía en ese entonces, y lo que estudiaban Galois, Cauchy y Abel, pues eran arreglitos de esta forma en realidad. ¿Sí? Ok. Y bueno, entonces, como les decía, grupos se puede pensar vagamente como estudiar simetrías. Entonces, también podemos estudiar simetrías de polinomios. ¿Qué es eso? Entonces, ustedes dirán, pues tengo un polinomio. ¿Cuáles son las simetrías de un polinomio? Entonces, para dar una vaga idea de qué es eso, entonces empecemos con un polinomio cuadrático, por ejemplo, que es, ¿sí? Ax cuadrada más bx más c, donde empecemos que los números a y b son números racionales y a es distinto de cero, ¿no? A es distinto de cero para que sí sea en realidad un polinomio cuadrático, ¿no? Entonces, quisiéramos estudiar las simetrías de este polígono, de este polinomio, perdón, ¿sí? Las simetrías de este polinomio, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, estudiar las simetrías de este polinomio, uno lo puede pensar como estudiar las simetrías de sus raíces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos desde secundaria, que las raíces de este polinomio, pues están dadas por la fórmula cuadrática, ¿no? X es igual a menos b, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, ¿no? Ahí está, esas son las raíces. Y bueno, y pues tenemos dos casos, ¿no? El caso en el que el discriminante sea mayor que cero, mayor o igual a cero, o el caso en el que el discriminante sea menor que cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el caso en el que el discriminante sea mayor o igual que cero, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí puedo calcular, este es un número real, ¿no? ¿Sí? Entonces puedo calcular su raíz cuadrada, ¿sí? Y resulta ser que, pues mis dos raíces, esta ecuación tiene dos raíces, ¿no? Que es menos b más la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, y la otra que es menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Esas son mis dos raíces. Si me escucho como... ¿Perdón? Entonces, esas son mis dos raíces. ¿Y qué resulta ser? Que esas dos raíces son simétricas, ¿no? Son simétricas, ¿en qué sentido? Si yo tengo la recta, yo tengo aquí mi plano complejo, ¿no? Acá tengo los complejos, digamos, ¿sí? Entonces tengo x igual a menos b sobre 2a, tengo esta recta, ¿sí? Entonces la raíz x1, que es menos b, menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, esta es exactamente x1, ¿no? Que es esta distancia
es exactamente, es exactamente b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? Y esta distancia también es la misma distancia, nada más que ahora es positiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, mis dos raíces reales de mi ecuación cuadrática son simétricas respecto a esta línea. ¿Sí? Ok, ese fue el caso. Ese fue el caso en el que el discriminante es mayor o igual que 0, ¿no? ¿Qué pasa si el discriminante es menor o igual que 0? Si el discriminante es menor o igual que 0, pues resulta ser que aquí nos sale un número complejo, ¿no? ¿Sí? Y resulta ser que, bueno, entonces en el caso en el que el discriminante sea menor o igual que 0, pues mis dos raíces están dadas por esta forma, ¿no? Es menos b, la raíz de b cuadrada menos 4ac por i sobre 2a, y la otra raíz es menos b por menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac por i sobre 2a. Y resulta ser que este número complejo, que lo puedo graficar acá, digamos, es el conjugado de este, ¿no? Ustedes saben que si una raíz, si un polinomio cuadrático tiene un número, como raíz un número complejo, polinomio cuadrático con coeficientes reales, tiene como raíz un número complejo, entonces su conjugado también es raíz. ¿Y qué es lo que pasa? Pues los conjugados en realidad, o sea, si ustedes toman un número complejo z igual a a más bi, el conjugado es a menos bi, ¿no? Y resulta ser que son, los conjugados en realidad son simétricos respecto a qué línea. Son simétricos respecto al eje y igual a 0, ¿no? Respecto al eje x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces sí son simétricas, ¿no? Son simétricas respecto a esta línea respecto al eje X, ¿sí? Que está acá, esta es mi raíz y esta es mi raíz. Entonces, mi ecuación cuadrática, al estudiar sus raíces, sí tienen simetrías, ¿no? Tienen simetrías que podemos pensar que son reflexiones, ¿no? Dada una raíz, ¿cómo obtengo la otra? Reflejando respecto a esta recta, en el caso en el que sean complejas. En el caso en el que sean reales, dado una raíz, ¿cómo obtengo la otra? Reflejando respecto a esta recta, ¿no? ¿Sí? Ok. Y bueno, resulta ser que estamos asociando o sea, nuestro grupo tiene en realidad las simetrías de vagamente las simetrías de este polinomio de grado 2, pues es un grupo que tiene dos elementos, ¿no? Porque pues es la simetría reflejar respecto a esta recta y la que no le hace nada, digamos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, este tipo de simetrías se pueden ver, por ejemplo, en este tipo de cosas, que las simetrías preservan relaciones algebraicas. ¿Qué quiere decir con que preservan relaciones algebraicas? Por ejemplo, tenemos que raíz de 2 y menos raíz de 2 son simétricas, digamos, ¿no? Respecto al eje Y, ¿sí? Y entonces yo tengo esta igualdad. Yo tengo esta igualdad que es 1 sobre 3 más 2 raíz de 2 igual a 1 más menos raíz de 2 y todo eso al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se ve el color verde? Sí, sí, sí se ve, profe. Sí, sí. Entonces, acá tengo raíz de 2 positiva y aquí tengo raíz de 2 negativa, ¿no? Y entonces el hecho de que sean simétricas, en cierto sentido, digo, por eso es que estoy hablando vagamente todavía, ¿no? El hecho de que sean simétricas me dice que si yo intercambio raíz de 2 por menos raíz de 2, si hago una permutación que me cambie raíz de 2 y menos raíz de 2, entonces esta ecuación se va a seguir preservando. ¿Eso qué quiere decir? Que si en lugar de raíz de 2, yo acá pongo menos raíz de 2, y en lugar de menos raíz de 2, acá yo acá pongo raíz de 2, entonces esta igualdad que tengo acá me va a dar otra igualdad que se va a seguir satisfaciendo, ¿sí? Entonces, estas cositas son como magia, ¿no? O sea, dada esta cosa, intercambiando ciertos tipos de cosas, uno obtiene otras igualdades que siguen siendo ciertas. Y bueno, esa fue la maravilla de Galois. ¿Por qué?
pues resulta ser que si uno puede estudiar simetrías de una ecuación cuadrática, pues uno se puede preguntar, ¿cuáles son las simetrías de una ecuación cúbica? ¿Cuáles son las simetrías de una ecuación de grado 4, de grado 5? Y más, o más generalmente, simetrías de un polinomio de grado n, ¿sí? Y resulta ser que, pues esas simetrías que le estoy diciendo ahorita, que ahorita se lo estoy diciendo de forma informal, es lo que se llama el grupo de Galois del polinomio. Y el grupo de Galois del polinomio es lo que se estudia en álgebra moderna 2, ¿sí? Ok. Entonces, y bueno, aquí está nuestro héroe, ¿no? Évariste Galois. Entonces, como ustedes ven, otra vez, o sea, estudiar en cierta forma simetrías es estudiar teoría de grupos, ¿no? ¿Sí? Entonces, Galois vio que las raíces eran de un polinomio, en realidad se comportaban de forma simétrica respecto a permutar las raíces de cierta forma, y así fue como descubrió su gran teorema. ¿Sí? Ok. Entonces, otro lugar donde salen los grupos, pues quizás muchos de ustedes ya lo saben, es en el cubo de Rubik, ¿no? ¿Sí? Es el cubo de Rubik, pues ustedes ya lo conocen, ¿no? Es nuestro cubito favorito, ¿sí? Y bueno, resulta ser que los movimientos que uno hace en el cubo de Rubik, ¿sí? Se pueden codificar como un grupo, ¿sí? Entonces, bueno, el cubo de Rubik fue inventado en el 74 y se puede ver que los movimientos forman un grupo, y es un grupo muy enorme, ¿sí? Entonces ¿qué grupo es? El grupo de movimientos del cubo de Rubik es este. Es Z3 a la 7, cruz Z2 a la 11, un simbolito este que significa producto semidirecto. Bueno, esto se ve en teoría, lo vamos a ver en teoría de grupos en este curso. Este A8, otra vez, es un grupo de permutaciones. Este es un grupo de permutaciones de 8 elementos que tienen signo par. Eso lo vamos a ver en este curso. Vamos a ver qué es que una permutación tenga signo 1 o signo -1. Y entonces a las permutaciones las vamos a dividir en pares e impares, ¿sí? Entonces esta también es un grupo de permutaciones. Y bueno, esto es Z2. Entonces el cubo de Rubik tiene un grupo que es el grupo de movimientos del cubo de Rubik, es esta cosa. Y todos los movimientos son estos, ¿no? El grupo tiene tantos elementos como este numerote, ¿sí? Ok. Y bueno, entonces como dato curioso, muy recientemente bueno, más o menos recientemente acaban de mostrar que cualquier posición del cubo de Rubik se puede resolver con a lo más 20 movimientos. Obviamente encontrar esos 20 movimientos que es como digamos, la cota óptima, pues es lo más difícil, ¿no? Pero bueno. Entonces, grupos están en todos lados, ¿no? Están también en el cubo de Rubik. Y para finalizar esta presentación e ir a la parte técnica, pues también hay grupos en física, ¿no? Y los físicos que están aquí, pues supongo que por eso están interesados en meter esta materia. Entonces, vagamente, ¿cómo salen los grupos en física? Pues gracias a un teorema muy importante de la física matemática, que es el teorema de Noether, ¿no? Entonces, todos los que son físicos que están aquí, pues quizás allá habrán oído de él. Entonces, ¿y qué es lo que, aquí no voy a, nomás voy a dar vagamente qué es lo que quiere decir? Entonces, el teorema de Noether, ¿qué es lo que me dice? Que para todo sistema de simetrías continuas de una teoría física, existe una cantidad conservada. Entonces, ¿qué quiere decir sistema de simetrías continuas? Entonces, para dar una vaga idea de qué es un sistema de simetrías continuas, tomemos un ejemplo debido a Richard Feynman, ¿sí? Que me dice lo siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, consideremos el tablero de ajedrez y tomemos el alfil, ¿sí? Entonces sabemos que el alfil, el movimiento del alfil, la regla de movimiento del alfil, ¿cómo está dado? Pues solamente se puede mover en diagonal, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, la regla de movimiento del alfil no depende de la posición en la que estemos jugando. Entonces, no depende de si estoy jugando, si el tablero lo tengo
muy cerca, si lo tengo muy lejos, etcétera, ¿no? Tampoco depende el movimiento del alfil, tampoco depende si el tablero lo tengo rotado, ¿no? Si el tablero lo tengo rotado, el alfil se va a mover de forma diagonal. Y tampoco va a depender si juego ajedrez mañana o dentro de un mes, ¿sí? Entonces, el movimiento del alfil es invariante bajo traslaciones, o sea, no importa si mi tablero lo tengo acá o lo tengo más allá, es invariante bajo rotaciones y también bajo traslaciones temporales, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es más o menos, digamos, vagamente a lo que se refiere que un sistema de simetrías continuos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y entonces los físicos que están aquí, bueno, y aquí está el héroe de los físicos, ¿sí? Richard Feynman, uno de los héroes, ¿sí? Y bueno, y entonces resulta ser que de la teoría del teorema de Emmy-Noether pues, se pueden ver estos cuatro casitos, que la invariancia bajo transformaciones temporales nos da la conservación de la energía, la invariancia bajo traslaciones espaciales da lo que es el momento lineal, la invariancia bajo rotaciones da el momento angular, y la invariancia bajo rotación de fase nos da la conservación de la carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, por eso es que los físicos están interesados en estudiar teoría de grupos, ¿no? Porque las simetrías que aparecen aquí, las simetrías que aparecen en física, forman un grupo. Y entonces, estudiando las cantidades conservadas en, en ese grupo, es lo que nos dan distintas leyes de conservación, ¿no? Y bueno, finalmente, bueno, y aquí está Emmy-Noether. Y finalmente, otro grupo que también es importante en física es el famoso grupo de Lorentz. Y el grupo de Lorentz lo que tiene que ver es con las leyes fundamentales de las simetrías del espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, las leyes y bueno, entonces, y todo esto del grupo de Lorentz tiene que ver con las leyes de cinemática de la relatividad especial, las ecuaciones de campo de Maxwell y el modelo estándar en física, ¿no? Ok, bueno, y aquí está Lorentz. Y bueno, entonces, entonces con esto termino la presentación de qué es más o menos la teoría de grupos y dónde aparecen. Como ustedes ven, o sea, es toda una teoría muy rica, ¿no? Entonces para estudiar aquí en este curso no vamos a ver el grupo de Lorentz y tampoco vamos a ver el teorema de Noether, ¿no? ¿Sí? Pero tampoco vamos a ver el teorema de Noether. Sí, porque esos son grupos, digamos, porque esos son más específicos de física, pero lo que pretende este curso es darle a ustedes los conocimientos básicos de la teoría de grupos para que los que sean físicos puedan ir después a estudiar en sus cursos más avanzados estos grupos que son los que los físicos necesitan, y para el caso de matemáticos, dar la teoría básica para estudiar cosas más avanzadas, como es la teoría de Galois, ¿sí? Entonces, en este curso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues estudiar la teoría básica, ¿no? Sí, entonces, de los grupos, ¿sí? Y como les había dicho, pues lo que vamos a empezar va a ser vamos a empezar con permutaciones, vamos a empezar con arreglitos de la forma 1, 2, 3, 3, 2, 1, ¿no? Vamos a empezar con arreglitos de esta forma, ¿sí? Ok, entonces, pues el temario a grandes rasgos vamos a ver permutaciones, signo de permutaciones, lo que le decía, si una permutación es par o impar. Vamos a dar la definición grupo abstracta de qué es un grupo. Vamos a dar subgrupos, el famoso teorema de Lagrange. Vamos a dar homomorfismos, así como cuando ustedes estudiaron álgebra lineal, dado dos espacios vectoriales, estudiaron las transformaciones lineales entre espacios vectoriales, pues acá vamos a estudiar, dado dos grupos, vamos a estudiar homomorfismos de grupos, ¿no? ¿Sí? Vamos a estudiar las permutaciones pares y las permutaciones pares y las permutaciones en general, ¿sí? Vamos a estudiar cierta propiedad que es que los AN sean simples, ¿sí? Y bueno, y luego vamos a estudiar un poco de lo que se llaman teoremas de Sylow,
¿sí? Y luego vamos a clasificar, en los teoremas de Silo vamos a ver el primer, segundo y tercer teorema de Silo. Y bueno, y luego esta parte, que es grupos de orden pequeño, grupos primarios, etcétera. Esto va a ser un tema que les voy a dar videos, pero no se va a evaluar, ¿sí? Ok. Entonces, ya que les di de qué va más o menos la teoría de grupos, pues pasemos a cuál va a ser la mecánica del curso. Entonces, la mecánica del curso va a ser de forma asíncrona. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo les voy a dar 3 videos, yo les voy a dar acceso a 3 videos en el Classroom, les voy a poner un link a YouTube y les voy a dar las notas correspondientes a los 3 videos. ¿Sí? Cada lunes, cada inicio de semana, yo les voy a dar acceso a 3 videos y a sus correspondientes notas, ¿sí? De esos 3 videos. Y entonces ustedes durante la semana se deben comprometer a ver esos 3 videos a la hora que ustedes quieran, ¿no? Ya sea en la noche, en la mañana, ¿sí? Como más les convenga, ¿sí? Para que los lunes de cada semana nos reunamos en Zoom, como ahorita, en vivo, ¿sí? Para resolver dudas acerca de los videos, ¿sí? Si hay algo que no les quedó claro, si quieren un ejemplo más de algo que se vio en los videos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, los lunes vamos a ver dudas sobre los 3 videos que yo les di la semana anterior, ¿sí? Y eso vamos a hacer durante todo el curso. Por supuesto, si ustedes tienen más dudas, nos podemos ver más días, ¿no? Los miércoles o los viernes. También, los martes y jueves van a tener ayudantía con los ayudantes. Sí, entonces, a esta hora, a la hora de clase, de 9 a 10, entonces ustedes van a tener ayudantía con los ayudantes. Entonces, igual van a resolver ejercicios. Y bueno, si quieren también que les expliquen algo de los videos, también lo van a poder resolver con los ayudantes, ¿no? Los martes y los jueves. Los martes va a ser con un ayudante y los jueves con otro, ¿sí? Porque vamos a tener, si todo sale bien, vamos a tener 2 ayudantes. Y bueno, ok, entonces así es como le vamos a hacer. ¿Y cómo los voy a evaluar? Pues la evaluación van a ser 3 tareas. Entonces se dejarán 3 tareas que se podrán hacer en equipos de a lo más 3 personas. ¿Sí? Entonces, durante todo el curso se van a dejar 3 tareas. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que entregar esas 3 tareas en equipos de a lo más 3 personas. La pueden entregar de forma individual si quieren o en parejas, pero no puede pasar de más de 3. ¿Sí? 3 es lo máximo que se puede admitir en un equipo, ¿sí? Y para resolver cada tarea van a tener entre 4 y 5 semanas. ¿Sí? Por ejemplo, en esta semana, yo creo que ya hoy o mañana ya les voy a subir su primera tarea. Entonces ya les voy a subir su primera tarea y esa tarea tiene alrededor de 30 ejercicios. ¿Sí? Más o menos, más o menos. Entonces, si tienen un equipo de 3 personas, entonces en promedio, digamos, si ustedes se dividen los ejercicios, entonces en promedio cada quien tendría que resolver 10 ejercicios, ¿no? Y como van a tener entre 4 y 5 semanas, entonces, por ejemplo, si yo ya les subo hoy la tarea o mañana, entonces la fecha tentativa para entregar su primera tarea sería el 18 de marzo. ¿Sí? Sería el 18 de marzo más o menos, o sea, o puede ser un poquito después, dependiendo de cómo vayamos avanzando con la teoría, pero digamos una fecha tentativa para entregar su primera tarea sería esta, el 18 de marzo, ¿sí? Y como ven, son 5 semanas más o menos. Y bueno, entonces así se le va a hacer. Entonces ya después de que, por ejemplo, después de que el 18 de marzo, suponiendo que ese día entreguen su tarea, por ejemplo, el 19 de marzo, yo ya les subiría su segunda tarea. Ustedes a partir de ahí ya tendrían otras 5 semanas para entregarla. Entonces, de ahí contarían otras 5 semanas aproximadamente, 5 o 4 semanas, y ya tendrían la fecha de entrega de su segunda tarea. Y luego cuando entreguen su segunda tarea, yo ya les daría su tercera tarea y tendrían otras 5 semanas para entregarla, aproximadamente. ¿Sí? Y cada tarea, como son 3 tareas, cada tarea tiene aproximadamente la primera tarea tiene como 30, la segunda tiene como 27 ejercicios y la tercera tarea también tiene como 27 ejercicios. ¿Sí? Entonces, las tareas las van a entregar en equipos
de a lo más 3 personas, y su calificación final va a ser el promedio de sus 3 tareas, ¿sí? No va a haber reposiciones de tareas y tampoco hay examen final, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, dudas respecto a cómo voy a evaluar el curso, a cómo se va a llevar el curso, por favor. ¿O dudas de algo que no haya mencionado, que se me haya olvidado? A ver, dejen ver el chat. A ver. A ver, les dejo de compartir. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ¿en su curso no hay forma como de subir puntos al final? Bueno, al final vamos a ver de acuerdo si, de acuerdo si están en la rayita para ¿cómo se llama? Suponiendo que tengan 8.45 y quieren subir a 9, pues vamos a analizar esa situación y quizás al final, pues veamos cómo, si les dejamos un trabajo o algo extra para subir puntos, algún punto o algo así, ¿sí? Pero en teoría, como o sea, digo, no vamos a hacer exámenes y entonces, en teoría, si ustedes, y de acuerdo a cómo veamos cómo van trabajando, entonces vamos a ver si les podemos dejar un punto o se sube en general, o sea, si todos tienen, si hay muchos que estén muy cerquita para alcanzar, o sea, que estén así en la rayita del 8.5, del punto 5 para subir, pues vemos qué vamos a hacer en esos casos. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Entonces, como les decía, los videos van a ser de forma síncrona. Bueno, yo les voy a subir videos. De hecho, hoy ya les voy a compartir el video de las primeras 3 clases y ya también les voy a compartir los PDFs. Entonces, ahorita, a ver, dejen ver si les puedo compartir. A ver, dejen ver si les puedo compartir el PDF de la primera. Entonces, permítanme, está muy atrás. Okay. Entonces, esto que ustedes están viendo es el PDF de la primera clase que les voy a subir al rato. Entonces, aquí están las notas de la primera clase. Entonces, hay un video donde yo, en el video, en el video lo que les voy a, en el video que les voy a compartir, empiezo desde cero, ¿no? Estas diapositivas no están llenas. ¿Sí? Entonces voy escribiendo en el video, entonces conforme voy escribiendo, ustedes van viendo la clase, o sea, no es de que, de que voy a explicar algo que ya está escrito, ¿no? Sino que conforme voy explicando, voy escribiendo estas notas, y entonces el video es aproximadamente como de 1 hora, ¿sí? Y les voy a dar acceso hoy. Les voy a dar el acceso les voy a dar el link en el Classroom del grupo, ¿sí? Y al final, lo que queda, y son estas notas, ¿no? Al final del video, de todo lo que les escribí, son estas notas, ¿sí? Y es lo que yo les comparto, o sea, les comparto exactamente las notas del video, ¿sí? Entonces, así, bueno, y van a ser 3 de estas, ¿no? ¿Sí? Entonces, van a ser 3 videos, 3 de estas notas, así para que ustedes, si les da flojera ver los videos, pues de las notas puedan leer también en la teoría, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es como vamos a llevar el curso. ¿Alguna duda? Todo está bien.
Ok. Alguien pregunta para organizar los equipos. Ok. Acá creo que ya Leonardo Aguilar ya subió el link del WhatsApp, ¿no? Ok, entonces sí les pido a ustedes que ya vayan organizándose para, para sus equipos de a lo más 3 personas, ¿sí? Sí les pido también, por favor, que, bueno, si varios ya se conocen y ya saben cómo trabajan, pues sí vayan escogiendo un buen equipo, ¿no? Para que no los dejen colgados al final. Luego eso pasa normalmente, ¿no? Luego hay algunos que se salen, se desinscriben al final del curso, se dan de baja, ¿sí? Y luego los dejan colgados, ¿no? Entonces, pero bueno, traten de escoger un buen equipo. Y los que no puedan formar un equipo, pues nos veríamos, por ejemplo, bueno, no sé si está Daniel por aquí. Daniel, ¿estás aquí? ¿O estás, Miguel? Sí, sí, estoy Valente. Bueno, Miguel acá, Miguel va a ser su ayudante, el primer Mucho ayudante, y Daniel gusto. va a ser el segundo, ¿sí? Entonces, la vez pasada lo que le hacíamos para organizar los equipos es que Daniel subía una lista en el Classroom donde ustedes podían, una lista modificable, donde ustedes iban poniendo los integrantes de su equipo, ¿sí? Entonces, no sé si puedes hacer eso, Miguel. Sí, lo hago en esta semana para que vayan checándolo. Igual lo hacemos como la otra vez, ¿no? Si no tienen equipos, los podemos construir. Sí, exactamente, sí. Hay alguien que no tenga equipo, que diga que no conoce a nadie o algo, pues le podemos formar un equipo, ¿no? Sí. Claro que si alguien quiere trabajar solo, puede hacerlo, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, vamos a crear una lista para que ustedes puedan subir sus equipos y si tienen algún problema, pues le pueden escribir a Miguel para que vaya organizando los equipos, ¿sí? ¿Qué más? La pregunta que me pregunta Carlos es, ¿los videos se suben el lunes? Voy a tratar de que se suban el fin de semana para que, o sea, por ejemplo, hoy voy a subir los primeros 3 videos correspondientes a esta semana, junto con sus 3 PDFs. Y el siguiente fin de semana voy a tratar de subir los 3 videos correspondientes a la siguiente semana para que ustedes puedan checar durante la semana, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hoy voy a subir los primeros 3 videos. Entonces, pues la idea es que ustedes vean el primero, digamos, hoy o mañana, y nos podríamos ver el miércoles tentativamente para ver algunas dudas, digamos, por ejemplo, del primer video, tentativamente el primer video para resolver algunas dudas, ¿sí? El miércoles nos podríamos ver. Y digo, solo esta semana, ¿no? Porque esta semana es como, pues es todavía un caos porque todavía algunos se van a dar, algunos todavía no van a saber si se quedan en este grupo o se van a otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos podemos ver el miércoles para resolver la duda de un video, ¿sí? Y nos podríamos ver el siguiente lunes para resolver más dudas respecto a estos 3 videos. Entonces, así le vamos a hacer. Entonces, cada semana, los lunes, nos vamos a ver para resolver dudas de los videos anteriores, de la semana anterior. ¿Sí? ¿Alguna duda? Otra cosa, el enlace de Zoom que vamos a utilizar va a ser este enlace que utilizaron ahorita, va a ser el permanente. Entonces, sí les pido que lo guarden o dejen ver si lo podemos guardar como un enlace permanente en Classroom para que ahí lo tengan siempre. Pero este va a ser el mismo enlace que nos vamos a ver, en el que nos vamos a estar viendo por Zoom. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, dejar de compartir. Entonces, como ustedes ven, estas son las notas que yo les voy a compartir con los videos, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Dudas, chicos y chicas? Todo bien, gracias. ¿Sí? Todo claro, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, como les dije en la presentación, o sea, este curso es para estudiar cosas básicas de grupos, ¿no? Y que después ustedes, dependiendo de qué estén estudiando o cuáles sean sus intereses,
puedan estudiar cosas más avanzadas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si toman álgebra moderna 2, donde se estudia el grupo de Galois, pues ya tienen las bases para hacer eso, ¿no? Si quieren estudiar grupos en física, pues también ya tienen ¿cómo se llama? Los prerequisitos básicos para entender esa teoría, ¿no? ¿Sí? Entonces, y como les dije, vamos a empezar con permutaciones, con arreglitos de números, vamos a ver qué propiedades cumplen esos arreglitos de números, etcétera, etcétera, ¿no? Y como les dije, las permutaciones es de los grupos más importantes, porque en realidad cualquier grupo se puede ver como un subgrupo de un grupo de permutaciones. Entonces, se puede decir que todos los grupos en realidad son permutaciones, ¿sí? En cierto sentido. Entonces, ¿dudas? ¿Qué más? Bueno, otra cosa. Entonces, yo sí les pido que sí, respecto a los videos, pues que sí los vean conforme los voy dejando, ¿no? No esperen que se les junte. O sea, ustedes, ya son más o menos mayorcitos, entonces en ustedes cae la responsabilidad de lo que aprenden y lo que no aprenden, ¿no? Entonces, si ustedes llevan el curso más o menos como está planeado, van a terminar aprendiendo bastantes cosas, pero si no hacen como la parte de trabajo que a ustedes les corresponde, entonces pues no van a aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, estamos muchos de los que están aquí, pues es porque sí están interesados en aprender la materia. Entonces, pues yo les pido que sí, como que sí sean responsables en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Y que sí vean los videos, sí estudien por su cuenta. Si tienen algunas dudas, tanto yo como los ayudantes, estamos a toda su disposición para resolver cualquier duda. Sí, o sea, en un principio, solo nos vamos a ver los lunes, pero si tienen muchísimas dudas, nos podemos ver los miércoles y los viernes, ¿no? No hay problema con eso. Igual con los ayudantes, ¿no? Van a estar los martes y los jueves. Y bueno, y la idea es que se graben todas las sesiones, ¿no? Tanto de dudas como ¿sí? Para que aquellos que no puedan asistir, pues les quede un enlace, puedan ver después la grabación. ¿Sí? Entonces, ¿dudas, chicos y chicas? Profe, ¿cuándo, por ejemplo, si nos vemos el lunes y yo sigo estudiando los videos ese mismo lunes, el martes, y todavía tengo dudas, ¿cuándo le tendremos que avisar para ver si lo podríamos ver el miércoles o el viernes? Pues con que me avisen un día antes, o sea, bueno, por ejemplo, si el lunes todavía tienes dudas de los videos, entonces me puedes escribir el mismo lunes para que nos veamos el miércoles, digamos. O sea, la idea es que si tienen dudas, más dudas, conmigo no se puedan ver los miércoles o los viernes, ¿no? Y los ayudantes ya queden fijos los martes y los jueves, ¿sí? Ok, muy bien, gracias. Sí, sí, entonces me mandan un correo, así si una persona tiene duda, pues me puede enviar un correo. Ya yo pongo en el Classroom, yo les aviso a todos que va a haber una sesión de dudas, para que aparte de la persona que me escribió, si hay alguien más que se quiera meter también, pues lo pueda hacer, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues ya son casi las 10. Entonces voy a dejar de grabar. A ver, déjenme ver esto.